Señor, por favor. En su nombre oramos. Amén. Bien, les saludo a todos en el nombre del Señor. Qué tremenda alabanza, qué tremendo himno. Cómo no glorificar al Señor, cómo no exaltar el nombre de nuestro amado Dios. Que podamos, en este tiempo que podemos estar juntos, escuchar su voz, estar atentos. Y lo que vamos a hablar es algo tan importante dentro de las iglesias que me resulta ilógico conocer a un creyente que no quiera servir al Señor. Y es así, el apóstol Pablo, vamos a hablar acerca de un discurso, una exhortación que tiene hacia los líderes, hacia los creyentes. Y hay un buen libro, ¿cierto?, de liderazgo que se llama La medida del líder. El autor se llama Gene Getz. Y él va hablando acerca de lo que habla el apóstol, ¿verdad?, de los requisitos de los que están en el liderazgo. Pero él dice algo muy importante. Estos requisitos no son exclusivos para estos líderes, sino que estos requisitos deben estar en cada creyente. Es decir, que usted y yo debemos conformarnos a lo que la Escritura le pide a los líderes. Y cada uno de nosotros está liderando un hogar, está liderando en la iglesia, un ministerio, pero también usted está liderando su propia vida. Y lo que vemos acá en esta exhortación del apóstol Pablo es que él toma un tiempo para hablar con estos hermanos. Él llega ahí a Mileto, pero los hermanos, ¿cierto?, estaban en Éfeso y los llama, los trae, porque de ahí de Mileto él se quiere ir hacia Jerusalén y estar, ¿cierto?, pasar la Pascua, pasar, ¿cierto?, esa festividad con los demás hermanos, recordar lo que el Señor hizo. Y el libro de los Hechos relata, hermanos queridos, que ustedes conocen, ¿verdad?, el comienzo de la iglesia, el comienzo de la evangelización, el comienzo y el desarrollo de la gran comisión dada por nuestro Señor Jesucristo. Y esa comisión, ¿verdad?, que comienza ahí en Mateo 28, 18, 19 y 20, le recuerda a estos discípulos ahí en el capítulo 1 de Hechos, ¿verdad?, el versículo 8, que ellos van a recibir poder, pero con un motivo especial, para ser testigos. Para ser testigos. El libro de los Hechos es un libro de transición. Es la narración del avance evangelístico hasta lo último de la tierra. El libro de los Hechos es la continuación de lo que escribió Lucas ahí en el Evangelio, en el año 61 después de Cristo. También el libro de los Hechos es un libro apologético, es un libro misionero, es un libro histórico, es un libro transitivo, de Jerusalén hasta lo último de la tierra, de Israel a la iglesia, de judíos a gentiles, del evangelio del reino al evangelio de la gracia de Dios. Pero también encontramos esta exhortación en Hechos capítulo 20. Esta exhortación tiene una palabra muy hermosa, ¿cierto?, que es la misma que hablamos, ¿cierto?, del Espíritu Santo, que es la palabra paracletos. Esa palabra exhortación es la palabra paracletos. Y esto es, primeramente, ¿cierto?, es llamar a alguien al lado. Es la palabra, ¿cierto?, también paracaleo, llamar al lado. Pero tiene algo importante, porque esto tiene que ver con el ruego, con el amonestar, con la exhortación, con apremiar a alguien para que siga un curso de conducta siempre en anticipación. Tiene dos perspectivas, en anticipación, pero también mirando, ¿cierto?, obviamente hacia el futuro, qué es lo que va a suceder, pero también mirando hacia el pasado. ¿Para qué? Para consolar, que es algo retrospectivo, que tiene que ver, ¿cierto?, con las pruebas que los hermanos ya experimentaron. Y para eso hay que alentar, amonestar y mirar hacia el futuro para animar también y para confortar, para decirle a los hermanos que hay dificultades en el ministerio.
Usted sabe, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, ¿cierto?, se le llama el Paracletos, ¿verdad? Juan capítulo 16, Juan capítulo 17. Pero también a nuestro Señor Jesucristo en su función de abogado, ahí en 1 Juan 2:1, ¿verdad? Cuando dice abogado tenemos para con el Padre, esa palabra abogado es la misma palabra que se traduce para el Espíritu Santo como Paracleto. Él es nuestro Paracleto. El Espíritu Santo, nuestro ayudador. El Señor Jesucristo, quien está delante del Padre, diciendo al Padre, yo he perdonado ese pecado en la cruz. Pero también usted y yo somos los paracletos humanos. En primera de Tesalonicenses 5:11 nos dice que los creyentes deben animarse unos a otros. Y esa palabra animar es la palabra paracleto. Y esa función la tiene que hacer ¿quién? El creyente, usted y yo. Alentar, animar, sostener, guiar. Y esto lo debemos hacer entre nosotros. Tú y yo siendo un paracleto para otros. Teniendo esto en mente, vamos a ir a esta exhortación del apóstol, a sus consiervos, a los hermanos que van a ser de testimonio a los demás. Y vamos a ir a Hechos, el capítulo 20, y vamos a ir al verso 17 en adelante, hasta el 21. Y dice el versículo 17 de Hechos 20, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Versículo 19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que vamos a ver es la información del versículo 19 al 21. El apóstol Pablo quiere hablarles, quiere informarles cómo es el ministerio, cómo se hace, cómo se vive, cómo debemos hacerlo. Hay un libro muy precioso también que me gusta mucho como referencia, que es el libro de Warren Wiersbe, Llamados a ser siervos de Dios, donde él desarrolla una frase espectacular y él dice que el ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Los recursos divinos. El ministerio tiene lugar. ¿En dónde? En cada uno de ustedes. Dios quiere desarrollar un ministerio en cada uno de ustedes. Y que ustedes desarrollen ese ministerio para la gloria de Dios. Porque ustedes son los canales amorosos que Dios va a utilizar. Pero no les ha dejado solos, sino que les ha dado el poder del Espíritu Santo para desarrollar este ministerio. Tenemos un evangelio de poder. Romanos 1, que dice que el evangelio es poder de Dios. Tenemos un Espíritu Santo que es poderoso. Tenemos una palabra de poder. Y tenemos a un Dios que es poderoso. Imagínense, Dios nos ha dotado para hacer la obra del ministerio. Y nosotros somos los canales amorosos para llevar a cabo cada cosa que se debe desarrollar en su iglesia. Dice el versículo 19 que Él sirve al Señor. Lo primero que debemos pensar que el ministerio es para servir al Señor. No para servir, no servimos a nosotros mismos. No nos colocamos como nosotros los buenos, los más santos. Servimos al Señor con alegría, con el corazón. Y Dios está mirando esto. ¿Qué es lo que estás haciendo para Él? Y ese ministerio se hace ahí, como dice el apóstol,
yo lo he hecho en humildad. En humildad. Considerando a los demás como superiores a él mismo. Colocando el nombre del Señor en alto. Porque la iglesia es del Señor. ¿Verdad? Es así, la iglesia es del Señor. Y Él lo conocía, y Él lo sabía, y Él lo proclamaba. Pero hermanos, este ministerio usted debe hacerlo en humildad. Pensando en los demás. Rebajándose. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, usted no pretenda ganar la discusión. Usted debe pretender ganar a su hermano. Este ministerio se hace con lágrimas. Y él dice, con muchas lágrimas. Y hermano querido, ¿cuántas lágrimas usted le ha regalado al pastor? A su líder del club bíblico. A los hermanos que están dirigiendo cualquier tipo de ministerio. Es increíble, hermanos, que cada día lunes muchos pastores quieren desertar. Muchos líderes quieren dejar el ministerio. Y las cifras son catastróficas. El apóstol Pablo dice, yo he hecho este ministerio con humildad. Hay muchas lágrimas. Pero también hay muchas pruebas, innumerables pruebas. Tanto de la vida personal, en la iglesia, fuera de la iglesia, por judíos, por gentiles. He recibido muchas acechanzas. Y esa palabra significa engañar, maltratar, perjuicio, debilitar. Son estrategias malvadas para derribar a un líder, a una persona. Hermanos, debemos hacer el ministerio. Pero sépanlo que en el ministerio debemos hacerlo con humildad, pero hay lágrimas y pruebas. Es increíble que hay personas que están en las iglesias para derribar la iglesia y no para sumar, no para fortalecer la iglesia. Porque debemos participar en la comunidad, en la comunión. Lo que decía el hermano Enrique, ¿cierto? Del Salmo 132, ¿cierto? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque hay algo importante en las iglesias. Cuando tenemos comunión, hay compañerismo y podemos, ¿cierto?, ser efectivos en el evangelismo. Porque si usted lee los últimos versículos de ese salmo, dice, porque allí envía Jehová bendición. ¿Pero qué más? Vida eterna. Vida eterna. Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante. Dice que los hermanos estaban ahí unidos en comunión. ¿Y qué pasaba cuando hay comunión? El Señor enviaba ¿a quiénes? A los que habían de ser salvos. ¿Comunión? ¿Para qué? Para que muchas personas conozcan al Señor. El apóstol sabía que yéndose de ahí hacia Jerusalén, también iba a enfrentar tribulaciones y prisiones. Estamos hablando acerca de la información. Esto es lo que se hace en el ministerio, esto es lo que se vive en el ministerio, y así se hace el ministerio. Pero este ministerio no va solo, este ministerio lleva un mensaje. Y es el mensaje que aparece en el versículo 20 y 21 y el versículo 27. Y dice que este mensaje es para anunciar, ¿verdad? Para anunciar. ¿Anunciar qué? El evangelio de salvación. Y ahí el apóstol coloca los dos remos, los dos pilares fundamentales de las iglesias en el Asia. Hermanos, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros. ¿Anunciaros qué cosa? El mensaje de salvación, el evangelismo. Pero también enseñar. ¿Enseñar qué cosa? Enseñar a los creyentes para que sean discípulos. Para que estos creyentes sean discípulos que hacen discípulos. Gracias, hermano. Me se lo voy a dejar acá. Gracias. Discípulos que hacen discípulos. A eso debemos enfocarnos. ¿Cuándo fue la última vez que discipulaste o pediste un discipulado?
Le dijiste, Señor, yo no puedo estar tranquilo en la iglesia, tengo que hacer algo en la iglesia. Quiero que usted me utilice. Discípulos que hacen discípulos. Esta información del ministerio conlleva este mensaje de evangelismo y discipulado. Y el apóstol Pablo le dice, ¿dónde se hace esto? ¿Dónde lo he hecho? Y él le dice, lo he hecho en todos los lugares, en las calles, en las casas. ¿Y qué ha hecho? Bueno, testificando a judíos y a gentiles acerca de ¿qué cosa? Del evangelio. El evangelio que lleva dos ingredientes importantes que muchas veces estamos obviando y no lo queremos decir. Sabemos que para ser salvos debemos utilizar ¿qué cosa? Somos salvos a través de ¿qué? De la fe. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo el ingrediente fundamental también, el arrepentimiento. Porque podemos seguir un evangelio sin arrepentimiento. Y el apóstol está entregando todo el mensaje. No prediquemos un evangelio sin arrepentimiento de pecado. Porque el arrepentimiento, ¿qué produce? Cambio de vida, transformación de vida. Y eso es lo que hace el evangelio de manera completa. Arrepentimiento y fe. Hermanos queridos, que nuestras iglesias siempre estén dando y entregando todo el mensaje, no diluido, no rebajado, sino el mensaje de Dios completo. Y es hermoso, hermanos, cuando el Señor Jesucristo, ¿cierto?, le entrega el mensaje a los discípulos. Ustedes van a ir con mi poder. Todo poder me es dado en el cielo y la tierra. Por eso vayan, prediquen, hagan discípulos. Y que a estos discípulos ustedes deben enseñarle todas las cosas. Todas las cosas. Y eso es lo que el apóstol Pablo ha hecho. Bueno, vemos la información acerca del ministerio y del mensaje. Pero también está la instrucción, versículo 28 al 30. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta exhortación es una prevención. Ojo con esto. Yo me voy a ir, pero ustedes van a quedar. Ustedes deben llevar el mensaje. Ustedes deben cumplir el ministerio. Porque ustedes son los ministros de Dios, los siervos de Dios, que van a estar ahí luchando en cada iglesia. Y cuando dice, por tanto, ¿cierto? Es como consecuencia de lo que yo les vengo diciendo. Ustedes deben hacer esto. Tengan cuidado con esto. Yo les quiero advertir, pero ustedes deben colocar estas cosas en obra en las iglesias. Los ministros, cada persona que está en esta iglesia debe mirarse a sí mismo. También debe velar también por los demás creyentes, porque somos los paracletos humanos, el uno para el otro. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su entrega al Señor? ¿Cómo está su servicio? ¿Cómo está su motivación? ¿Qué motiva a ser un ministro del Señor, un siervo del Señor? O alguien que asiste en la iglesia. ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es su motivo? Por eso debemos mirarnos. Por eso debemos revisar el mapa. Decir para dónde vamos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a proyectar en mi vida? ¿Qué voy a hacer en la iglesia del Señor? Y es súper interesante esto, hermano. Porque no muchos preguntan qué puedo hacer. ¿Verdad? Porque todos esperamos que otros lo hagan.
O, ¿verdad? Nos podemos colocar en un plano diciendo, hoy en la iglesia no se hace esto. ¿Se ha dado cuenta? No estamos haciendo esto en la iglesia. Voy a decirle al pastor, pastor, no estamos visitando a los enfermos, ¿verdad? Y bueno, créame que el Señor le habló a usted esa necesidad. Y usted debería ser llamado a suplir esa necesidad en la iglesia. ¿Se acuerdan? Siempre se cantaba, ¿verdad? Heme aquí, envíame a mí. O decían, ¿cierto? En forma de broma, heme aquí, envíalo a él. Pero sucede lo mismo en nosotros, en la iglesia. No importa la edad que usted tenga. No importa el tiempo que tenga. Todos somos llamados a servir. Y si Dios colocó algo en su mente, en su corazón, piense que Dios le llamó también a suplir esa necesidad. Pastor, no tengo una idea. He formulado un plan para que podamos visitar a los enfermos. Qué distinto, ¿no? Mire, pastor, ahí tengo esto, estoy pensando en esto. Llevémosle un regalito, llevemos, ¿cierto?, un tiempo de alabanza, una oración, una lectura bíblica. Hermanos, usted y yo debemos velar por la obra de Dios, mirando a nosotros mismos, pero también mirar a otros con la compasión de Cristo, a otros con la ternura del buen pastor, a otros con mucho amor. Porque hay lágrimas, ¿se acuerda, cierto? El apóstol decía, hay lágrimas, ¿verdad? Cuando los hermanos no hacen lo que deben hacer. Cuando se pierden un mes. Cuando no dicen, pastor, ore por mí porque no voy a estar este domingo. Se ha perdido eso, ¿verdad? Pastor, necesito la ayuda. Fíjese cómo era el apóstol Pablo. Él estaba dispuesto para estar con cada uno de ellos en todo momento, en todo lugar. Cada uno de nosotros debe ser aquel buen pastor para otros, ese paracleto humano. Estar con los hermanos en los delicados pastos, como dice el Salmo 23, pero también estar en el lugar de la sombra del valle de muerte. Lo que dice acá también el versículo 28, dice que el Espíritu Santo los ha puesto en el ministerio. No un hermano, no porque sea bueno, no porque haya estudiado mucho, no, el Señor, el Espíritu Santo hizo esta obra. Es obra exclusiva del Señor. Lo otro que resalta acá, que la iglesia es del Señor. Dice que Él la ganó por su propia sangre. Hermanos queridos, ningún pastor, ningún líder ha pagado una gota de sangre por usted. Es el Señor. A Él glorificamos, a Él honramos. Y estos 20 años es decir, Señor, gloria a usted. Estamos aquí por su gracia, por su misericordia. Los pastores van pasando, si se han dado cuenta, ¿verdad? Pasaron varios pastores en la historia. Esperamos que con el pastor Víctor sea mucho tiempo, ¿verdad? Pero en sí, si el Señor lo llama a otro lugar, ¿qué va a hacer Él? El Señor es el dueño de esta iglesia. Porque yo creo que ustedes, ¿cierto?, en estos 20 años también se están proyectando a ir por más, ¿no? No se van a quedar aquí solamente en la farfana. ¿Y quién va a ser la punta de lanza? ¿Quién va a estar orando? ¿Quién va a estar guiando ese equipo que va a ir a otro lugar? El pastor, ¿verdad? Llevando, impulsando con la pasión que hay acá. La iglesia es del Señor. Ustedes, hermanos queridos, no son del pastor. Ustedes son del Señor. Él les está guiando. Él los va a apacentar. Él lo está apacentando. Él está llorando por uno de ustedes. Pero también le está consolando, animando, fortaleciendo, educando, sosteniendo. Nuestro llamado es a apacentar, llevarlos a la buena instrucción, a la buena y sana doctrina.
Y cada uno de nosotros debemos dar lo mejor para los demás. Y cada uno de nosotros, como el pastor que debe ser ejemplo para la Grey, usted también debe ser un ejemplo para su hermano. Las advertencias de ataques al rebaño, quizás ya la han vivido, quizás la están pasando, y si no la están pasando, un día la van a pasar. Es la advertencia de la exhortación del apóstol Pablo diciendo: ojo, atentos con esto. Van a venir personas de ustedes mismos, es interesante, de ustedes mismos, que no van a perdonar al rebaño. Se van a mirar a sí mismos. ¿Por qué? Porque son lobos rapaces. Como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, ahí en 1 Timoteo capítulo 3. Ojo, Timoteo, estamos en tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque hay hombres peligrosos, amadores de sí mismos, vanagloriosos, altivos, desobedientes a los padres, que no van a respetar nada, no van a respetar al hermano, no van a respetar la doctrina, no van a respetar la enseñanza bíblica, y son hombres perversos. Pero lo más interesante es que van por el rebaño, pero también van por los discípulos. A aquellos que conocen la verdad, les van a querer arrastrar tras sí. El versículo 31 de nuevo repite la misma frase: por tanto. Y aquí vemos del versículo 31 al 35 la motivación a través de la influencia. Le dice 31, por tanto, en consecuencia de esto va a suceder, y de acuerdo a esta advertencia es necesaria la influencia, esa influencia espiritual, y para eso nosotros debemos velar. Por tanto, velad. ¿Qué significa esto? Recuerden, repasen, no se olviden de estar atentos a la influencia de vida que viene por el ejemplo y la gracia de Dios. Y por eso es importante la influencia de su pastor para su vida, pero también la influencia de cada uno de ustedes hacia el otro creyente. La motivación siempre va a venir por el ejemplo. Versículo 31 hasta el 35 dice lo siguiente: por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia para con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis para que lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Recordar la amonestación. El apóstol dice: 3 años he estado al lado de cada uno de ustedes. En todo momento lo he hecho, sin horarios, sin programa. He sido un paracleto para cada uno de ustedes. Ustedes han visto mi apego por la vida de cada uno. Han visto cuánto he llorado por cada uno y con ustedes. Ustedes saben cómo les he animado, cómo les he confortado, cómo he dejado de lado mi propia vida en favor de cada uno de ustedes. Hermanos, ese trabajo no tan solamente debe ser de un pastor en la iglesia, debe ser de cada uno de nosotros, de cada líder. ¿Cómo las iglesias crecerían si actuáramos de esa manera, el uno por el otro,
supliendo necesidades, ayudando, orando, animando, confortando. ¿Sabes? Esto no es un reclamo del apóstol Pablo, es una motivación para lo que deben hacer, de lo que debemos hacer en las iglesias. Dice que el apóstol Pablo se va y él está advirtiendo, pero ¿sabe qué? Hay algo tan hermoso, porque él sabía que las almas no eran de él, y por eso él dice: yo los encomiendo a Dios, yo los dejo bajo el cuidado de Dios, bajo la protección de Dios, porque Dios tiene poder para cuidar. Yo puedo influenciarles, pero ustedes van a ver y comprobar el poder de Dios cuando yo no esté, si ustedes son el uno para el otro. Encomendado, eso es un verbo transitivo, donde Pablo se va, pero estarán bajo el cuidado de nuestro poderoso Dios. Pero también los encomienda, ¿qué cosa? Al poder de la palabra de Dios, esa palabra de gracia. Es decir, la persona de Dios y la palabra de gracia tienen poder para que nosotros y todos ustedes puedan crecer en la gracia, para que puedan conocer a este gran Dios y Salvador, para que puedan consagrar sus vidas en santificación y servicio para Él. Y Pablo les dice: recuerden, hermanos, tenemos una herencia en el Señor. Los santificados, los declarados justos y santos delante de Dios, que han recibido a Cristo Jesús como el Salvador, tienen una herencia. Pero no nos quedamos con la herencia, porque la gracia de Dios va desde la salvación, la seguridad de salvación, la santificación y el servicio. Hermanos, si usted está en la gracia de Dios, ha conocido a Dios y está en esta iglesia, debe saber que si eres salvo, estás seguro en Cristo. Si estás seguro en Cristo, debes vivir una vida en santificación. Y aquel que está santificado debe servir al Señor con todo su corazón. Y terminando, el apóstol Pablo habla algo muy importante. Quizás te vas a comprometer en estar, en ayudar, en apoyar, en servir, pero muchas veces dejamos algo de lado en el servicio. Les quiero contar una historia. Es ficticia, para que después no crean que es ficticia, pero en sí habla acerca de esto. Dice que hubo una reunión en la iglesia y dice que el hermano recibió un bono, pero suculento ahí en su trabajo, y él ya había programado, ¿cierto?, todo lo que iba a hacer con ese dinero, pero nunca pensó en apoyar la obra de Dios. Y la predicación estaba bien buena, porque era acerca del dar para Dios, ¿verdad? Obviamente nos desenmarcamos, ¿cierto?, de lo que es el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Porque estos hombres, ¿cierto?, siendo pobres se hacen ricos, ¿verdad? Pero el Señor, siendo rico, se hizo pobre. Y de eso somos nosotros. Somos enriquecidos en Cristo Jesús. Y todo lo que tenemos para la obra de Dios. Y estaba la predicación, ¿verdad? Ahí cuando se estaba ofrendando para el tabernáculo, las cosas del tabernáculo, ¿verdad? Donde los hermanos, los hombres, ¿verdad?, y mujeres llegaban y traían muchas cosas. Y Moisés le dice: ya no traigan más, ya es suficiente. David, ¿cierto? Cosas de oro para las de oro, plata para las de plata, ya, suficiente. De lo recibido de tu mano te damos. Y dice que y la iglesia estaba proyectando, ¿qué cosa? Tenía dos proyectos, que era ir a fundar una nueva iglesia y construir un poco más lo que era la iglesia de ellos. Entonces habían hecho esa reunión y el pastor había predicado acerca de eso. Entonces se va el hermano y dice, se fue con todo su dinero, porque estaba proyectando su vida personal. Y dice que se va por el camino, ¿verdad? Toma ahí la calle para allá y dice que lo salen a asaltar.
claro, le dice el asaltante, le dice, párate ahí o te disparo. Y él miró, y dijo, no, este es mi proyecto. Siguió avanzando más rápido. Párate ahí o te disparo. El tipo siguió y empezó a correr. El asaltante detrás corriendo. Agarra la pistola y le manda un primer disparo aquí. Le manda, ¿cierto?, en el brazo. Oye, no, esto es mi proyecto. Y siguió corriendo, más rápido. Otro disparo más en la pierna. Y iba así, ya cabizbajo, ahí ya casi a punto de morir, pero no pasaba nada. Otro disparo, un tercer disparo en plena cabeza. Y siguió corriendo. Y el cuarto disparo le llegó al bolsillo y ahí murió. Donde está tu tesoro, está tu corazón. El apóstol Pablo nos dice no a la codicia. Mis ojos, mis deseos no están en otras cosas, tampoco en lo que tienen los demás, sino que yo he sido sustento para otros y estas manos han servido para suplir las necesidades de otros. No somos carga de nadie, mas siempre estamos entregando a dar todo lo que tenemos por amor. ¿Por qué? Dice el apóstol. Porque en mi mente y en mi corazón están las palabras del Señor Jesús. En mi mente y en mi corazón están sus palabras, que es más bienaventurado dar que recibir. Cuando usted da, siempre hay ganancia, porque es bienaventurado. Siempre hay gozo, tremendamente gozo, cuando damos para el Señor. Porque estamos en iglesias sanas, hermano. En iglesias donde los dineros no se los lleva un pastor, sino que el dinero es para la gloria de Dios. Y honramos al Señor de la obra. Hermanos queridos, hemos visto tres cosas importantes: la instrucción, la información y la influencia. Tanto en el ministerio, en el mensaje, cómo deben ser los ministros y cuál es nuestra motivación, siendo ejemplos para los creyentes. Y este desafío es preguntarte a ti, ¿serás tú quien siga y se comprometa a ser un siervo de Dios, que será guiado por el poder de Dios y su palabra? ¿Serán ustedes una iglesia que den para la obra de Dios? ¿Serán ustedes los discípulos que hacen más discípulos? Los que en los próximos años se diga que esta iglesia fundó una nueva iglesia. Los que verán despedir a nuevos siervos para el servicio. ¿Serán ustedes? ¿Tomarán el desafío? Porque el apóstol Pablo se despidió de ahí, pero para seguir la obra de Dios. Los que escucharon la despedida se fueron a sus iglesias a servir al Señor, porque la obra continúa. Si usted revisa el libro de los Hechos, no termina ahí en el último versículo, sino que no hay una cláusula, no hay un final en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor se siguió expandiendo por todos los lugares. Y el libro de los Hechos se sigue escribiendo en los cielos. En el libro de los cielos se está escribiendo también lo que ha hecho la iglesia La Farfana. ¿Cuáles serán las próximas páginas? Se dirá en el cielo, en el aniversario 20, los hermanos sí prendieron, sí dieron al Señor, sí se entregaron al Señor, fueron más santos, fueron más siervos que se animaron a servir, fueron paracletos los unos para los otros. El pastor dejó de derramar lágrimas.
La iglesia no tuvo asechanzas de nadie. ¿Por qué? Porque se preocuparon de seguir y saber de que Dios tenía el poder para sobreedificarles. Y se animaron a ir por más. Hermano, levántese hoy. Si solamente está asistiendo, si solamente estás preocupado de hacer alguna otra cosa en la iglesia, anímate, entrega todo al Señor. Escriban una nueva historia. No se queden con lo que pasó 20 años atrás, que fue una linda historia de gracia de Dios, pero la gracia de Dios les seguirá acompañando. Porque la gracia de Dios no les va a llevar donde su gracia no les pueda sostener, dijo Jim Elliot. El Señor les va a sostener con su poder y con el poder de su palabra. Sobreedifiquen, anímense, entreguen todo al Señor. Tiempo, tesoros y talentos. ¿Saben lo lindo de esto? Es que cuando el apóstol Pablo, ¿cierto?, dijo estas cosas, cayeron todos de rodillas y se pusieron a orar. Se pusieron a orar. Es el tiempo de hacer algo. Cierra tus ojos y ora al Señor. Señor, si en este tiempo no he hecho nada para usted, es el momento que yo pueda hacer algo para usted. Voy a hablar con mi pastor. Vamos a hacer que la iglesia de La Farfana tenga nuevas historias de la gracia de Dios. Hermanos, anímese. Esto recién comienza y esto termina cuando el Señor venga por nosotros. Amén. Vamos a orar. Voy a invitar al pastor Víctor que podamos terminar en una oración. Bueno, hermanos, ha sido clara la palabra. Compromiso en ser parte de la obra del Señor. Querido Padre del Cielo, gracias por este tiempo, gracias por oír su palabra. Señor, gracias por el ejemplo de hombres como el apóstol Pablo, motivando a otros a decir cómo va a continuar su obra, Señor. La exhortación ha sido clara de la palabra, la motivación a mantenernos en la obra comprometidos, sirviéndote a ti, Señor. Señor, permítanos ser fieles en los pasos que queremos dar como iglesia, Señor. ¿Cuáles son los próximos pasos, Señor? Que haya compromiso de cada hermano, Señor. Compromiso de vida, compromiso espiritual, compromiso en servir, Señor. Gracias, Padre bueno, por su palabra buena. En su nombre oramos. Amén. Amén. El último versículo, cierto que no lo quise tocar, es el versículo 24. Quizás muchos lo han memorizado, donde el apóstol Pablo dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera